Padre, gracias por cada uno de nosotros, por cada familia, por cada uno de nuestros seres amados, aún los que no están aquí, las personas que están en las redes, las bendecimos. Espíritu Santo, yo te he pedido con todo mi corazón que sin tu apoyo, sin tu presencia, sin tu respaldo, todo es en balde, no hay fruto, no hay poder, no hay transformación. Pero tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y tu amor fiel siempre está con nosotros. Te damos la gloria, Jesús, la honra y la alabanza. Amén. Puede tomar su lugar. Platicando con Celi, mi esposa, la cual les manda un abrazo a toda esta reunión, viene a la segunda ella. Pero hemos estado percibiendo en estas últimas semanas como una ola, un embate. En ocasiones se incrementa problemas de varios tipos. Problemas en las relaciones familiares, en las relaciones de matrimonios, pero también recibimos noticias a veces muy inesperadas de que es la enfermedad, un mal que nunca pensamos, y ahí está golpeando nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía, y de muchos tipos. Y nos ha estado tocando telefónicamente la mayoría de las veces y por mensajes grabados, que a veces no hay otra manera de estar animando y fortaleciendo esas vidas, esas familias, esos corazones. Y creemos que en estos tiempos difíciles siempre tendremos en el mundo aflicción. El Señor nos dijo, nunca nos prometió exentarnos, aún los que vamos caminando con Dios, pero nos ha prometido que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a dejar. El problema es, el asunto es que somos humanos y por muy llenos del Espíritu y por estar caminando en el Señor, no se quitan las emociones, no se quita nuestra naturaleza humana. Somos vulnerables y eso a veces provoca en nosotros como culpabilidad, condenación, ¿verdad? He estado platicando y platiqué con un hombre que llegó a venir a la Congra hace muchos años. Dios hizo un milagro de restauración en su matrimonio extraordinario, pero jamás ya lo volví a ver por alguna razón. Y cuando yo lo platiqué con él, le dije, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu negocio? Bajó su mirada, empezó a salir una lágrima de sus ojos, dijo, lo perdí todo, lo cerré, no tengo, estuve muy mal, me dio COVID, también, etcétera. Y le estuve animando y le dije, Dios te ama, Dios está contigo. Y encontré en su corazón un gran dolor y de alguna manera una respuesta, que él demanda de Dios, y decía, ¿y dónde está Dios? Él no está conmigo, no me hubiera pasado esto. ¿Por qué a mí? Me dijo, no es fácil. Y muchas gentes que han estado pasando o hemos vivido problemáticas, nos hacemos la misma pregunta. A veces pensamos, dice, no, pues yo creo que no voy bien, yo creo que no estoy sirviendo bien, etcétera. Vienen muchos pensamientos, pero yo quiero decirle, hoy más que nunca necesitamos
conocer a nuestro Dios. Independientemente de las emociones, las condiciones a nuestro derredor, nosotros necesitamos recordar hoy la importancia que es la confianza en Dios, la fe. Eso es, la fe es la confianza en Dios. Necesitamos fortalecerla, caminar llenándonos de su palabra, pasar tiempos con Él en su presencia, en oración, hablando y orando delante de Él, platicándole todo lo que estamos viviendo y pasando, porque la fe tiene que edificarse, tiene que hacerse crecer. Porque mire, Daniel 11:32, en la última parte de ese versículo, me bendice mucho cada vez que lo veo. Y es un reto para nosotros en esta mañana. Daniel 11:32 dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En otras palabras, necesitamos seguir conociendo a Dios todos los días, cada día. Es tan inmenso, es tan grande que no le vamos a morir y no vamos a conocerlo totalmente. Pero eso que podemos ir edificando cada día nos va a ayudar a permanecer en Él, porque la clave está en que en los tiempos difíciles tengamos esa plena confianza en Dios. Y cuando decimos, ¿dónde está Dios? ¿Qué no ve mi necesidad? Se nos ha olvidado que siempre que Dios permite un problema en nosotros, es con un propósito. Y nos va a enseñar cosas. Y nos va a proteger. Nos va a cuidar. Él nos ha prometido que no nos va a dejar solos. No es fácil llevarlo a cabo, pero necesitamos entender algo muy importante. Y varias personas me dicen, bueno, ¿y por qué si tu Dios es tan milagroso y poderoso, hay tanta necesidad y tantas cosas que están pasando y las hambres en aquel lugar? Y no saben, no conocemos, se nos olvida que el poder de Dios no fluye por la necesidad. Y es lo mismo en nuestra vida, que no se nos olvide que el poder de Dios se suelta a nuestro favor por la fe. Y este es el mensaje. El poder de Dios se suelta por la fe, no por la necesidad. Es muy importante esto. Y fíjense bien, aquí vemos en Marcos una mujer con una gran necesidad. Evangelio de Marcos capítulo 5. No lo voy a leer todo por el tiempo, pero en el Evangelio de Marcos hay una narración de este hombre que escribió. Está hablando de un milagro que Jesús realizó en ese tiempo. Había una multitud, está narrando el verso 24, iba Jesús caminando, dice, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Puede imaginarse y me puedo imaginar cuántos enfermos y necesitados habría en esa multitud. Un montón. Y yo me pregunto, ¿por qué, Señor, cuando esta mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años y había visto infinidad de médicos, había gastado mucho dinero en eso y no sanaba? Pero le hablaron de Jesús, oyó de Jesús, creyó en Jesús y fue y trató de buscarlo donde estuviera. Y cuando en medio de la multitud, aquí dice este evangelio,
Pero esa mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y sigue la narración ahí. Jesús le pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. No es la necesidad lo que mueve el corazón de Dios, es la fe en Él. Y esto tenemos que recordarlo y entenderlo. Por eso Daniel 11:32 decía: el que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yo no entiendo por qué me está pasando esto. Yo no entiendo por qué a mí, pero aún así, Señor, ayúdame. Que mi fe no falte, que siga confiando en ti independientemente de lo que venga. Y si tú en tu soberanía decides llevarme, también estaré firme contigo. Como Job lo expresó. Cuando le decían: tú estás así y te pasó todo esto porque andas mal con Dios y pecaste, y lo acusaban y lo hicieron pedazos a Job. De por sí no entendía por qué le había pasado a él tanta tragedia una tras otra. Pero él hizo una declaración de fe que me impresiona. Dijo: aunque el Señor me matare, en Él esperaré. En los momentos más críticos que vivimos, mi esposa y yo, mi familia, yo en lo personal, esta palabra ha sido un rema en mi corazón. Y esta semana ha sido el Salmo 31, uno de mis guías para orar. Y me bendice que todos los siervos de Dios, los que la Biblia nos narra y los que conocemos, no estamos exentos y pasamos cosas tremendas. Una pareja, unos amigos, siervos, servidores ahí en Amistad de Puebla, perdieron su bebé apenas. Nadie estamos exentos. Mucho dolor. Les enviamos nuestras condolencias. Y me bendice mucho este salmo porque veo otro hombre, un tremendo hombre de Dios, un adorador, como fue David. Sabemos la historia de David. Cómo estuvo, cómo fue seleccionado, cómo fue ungido, cómo fue levantado por Dios como el rey más poderoso de Israel, etc. Pero el estar en una posición de autoridad, estar en el servicio a Dios sin importar dónde te ponga, no es todo color de rosa. Hay momentos muy críticos, hay momentos muy dolorosos por cualquier circunstancia. Y yo cuando empecé a leer en la versión Dios habla hoy, lo que David estaba expresando, y por algo el Espíritu Santo nos lo puso ahí en la palabra, en la Biblia. Una de tantas cosas que David expresó. Los salmistas eran expresiones de su emoción, de su corazón, de su condición. Para empezar, expresa en el verso 1
con una angustia, una desesperación. Si tienen Salmo 31, Dios habla hoy, se los voy a agradecer, si no, no hay problema. Dice: Señor, fíjate nada más, imagínate la desesperación de David en ese momento. Estaba ante situaciones muy críticas que habían afectado su corazón, que estaba golpeando su familia. Señor, en ti busco protección, no me defraudes jamás, ponme a salvo, pues tú eres justo. Y decía: dígnate escucharme. Yo me lo puedo imaginar gritando, llorando, desesperado: date prisa, líbrame ya. En ocasiones, así, queremos o lo hacemos delante de Dios. Yo lo he hecho. Y aquí tengo marcado en octubre del 2011. Yo estaba orando, postrado, llorando allí en mi sala. Ese día fue el lugar más tranquilo y más solo, clamando. Necesitaba cubrir uno de los pagos del terreno que Dios nos dio aquí enfrente. Ya tenía una presión terrible y no podía completarlo. Ya se me había dicho que si no lo cubría tal día, intereses iban a fluir y tantas cosas. Una presión tremenda como muchas tenemos. Y yo le oré y lloré y clamé: dígnate escucharme, date prisa, líbrame ya. Y justo cuando yo estaba clamando de esa manera, tocan la puerta, interrumpen mi tiempo de oración. Pero era Dios. Un joven: pastor, cuando le abrí, solamente vengo, el Señor me habló tan claro, dijo: el coche que traes lo vas a vender y ahorita mismo le vas a llevar el dinero al pastor. Yo estaba incrédulo. Dije: ay, Dios mío, a veces Dios nos da unas lecciones y unas respuestas que nos calla la boca. Pensamos que Dios no me ama, pensamos que es en balde servir a Dios, pensamos que Dios ya me dejó. Pero ahí estuvo la respuesta. Y oré por él y lo bendije, lo abracé, le di las gracias. Se fue rápido porque iba a su trabajo. Y cuando yo lo cuento, me sobraron todavía una cantidad para otras necesidades. Dios, y así como lo hace, y este milagro yo lo sigo usando cuando tengo una necesidad de este tipo. Señor, ya lo hiciste una vez, puedes hacerlo otra vez. Tú tienes, tu amor es eterno y en cualquier necesidad. Ahora, escúcheme tantito, porque yo le decía a mi esposa: ¿sabes qué? Hay días que amanezco bien triste, queriendo llorar, sin querer hacer nada. Y luego de pronto veo el Salmo 31, lo que está expresando David. Dice, le está en el verso 9: Señor, ten compasión de mí, pues estoy en peligro. El dolor debilita mis ojos, mi cuerpo, todo mi ser. Si nos pega un problema que nos angustia. Fíjese lo que está expresando este siervo. El dolor debilita mis ojos, mi cuerpo, todo mi ser. El dolor y los lamentos acaban con los años de mi vida. La tristeza acaba con mis fuerzas y mi cuerpo se está debilitando. Nos consumen las cosas difíciles. Estamos hablando de un siervo, de un adorador, de un rey que fue levantado por Dios. Y luego dice: soy el hazmerreír de mis enemigos. ¿Nos pasa? Y eso que eres cristiano, y eso que ofrendas, y eso que sirves, y mira cómo estás. ¿Verdad que se burlan de nosotros? Y así estaba este cuate. Dice: soy
objeto de burla de mis vecinos. Cuando me ven, se voltean para otro lado, en pocas palabras, me han olvidado por completo, como si ya estuviera muerto. Pero lo que expresa más adelante, no lo voy a leer todo, en el verso 21, en 22 dice: en mi inquietud, en su condición, en ese tremendo problema que estaba viviendo, llegué a pensar que me habías echado de tu presencia. Eso es lo más duro. Para mí es lo más duro que viene a mi mente en ocasiones, cuando siento que Dios me ha dejado. Cuando le digo: Señor, no quites de mí tu espíritu. Porque me siento así, no es porque me haya dejado, pero uno se siente así, dice: siento en mi inquietud que me has echado de tu presencia, pero, ahí está el pero, cuando te pedí ayuda, tú escuchaste mis gritos. Y empieza a declarar lo siguiente: yo, Señor, confío en ti. Yo he dicho: tú eres mi Dios, mi vida está en tus manos. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Está subrayado todo esto, porque lo está adorando. Y yo quiero decirle, este salmo, el título de este salmo es Plena confianza en el Señor. Y en estos tiempos difíciles, lo que estamos viviendo ahora y lo que podamos vivir en el futuro, lo vamos a librar bien con la fe en nuestro Dios. La fe en nuestro Dios. Vamos hoy con estas sencillas palabras y esto que estoy compartiendo. Dios ha levantado mis fuerzas, mi ánimo para seguir adelante. Digo: Señor, es que no siento tu presencia. Dice: no es que la sientas, confía en que yo estoy contigo. Wow, digo: gracias, Dios. Gracias, Señor. La fe. ¿Por qué sanó Jesús? ¿Qué fue lo que provocó la sanidad volviendo a la mujer de flujo de sangre? No fue la necesidad de la gente lo que movió el poder de Jesús para sanar a toda la multitud, sino el toque de fe. La fe es lo que mueve el poder de Dios a nuestro favor. ¿Cuál es tu problema que te angustia hoy? O problemas. Hay que ponerlos así. Me gustó lo que Robert dijo el sábado. Yo hago una relación de las cosas que voy a orar todo el año y hago mis blancos. Yo también lo hago en la semana. Blanco fulano, necesidades de iglesia, necesidades de familia y necesidades personales. Orar por esto, porque necesitamos orar y perseverar y seguirle pidiendo a Dios día tras día, vez tras vez. La perseverancia. Jesús dijo: órale, de orar. Sigue orando. No dejes de orar. Mire, vamos a Lucas 18 rapidito. El Evangelio de Lucas. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántos de nosotros, por el dolor, por la tristeza, por la angustia, por la presión, nos hemos desanimado tanto que consideramos inútil buscar a Dios? Seamos sinceros, a todos nos pasa. Pero yo quiero con todo mi corazón orar al final en esta mañana y orar juntos por aquellos que han bajado la guardia o hemos bajado la guardia y nos ha pegado tanto ciertos problemas que nos bloquea nuestra oración. Hemos dejado de leer la palabra, hemos dejado de orar y hoy Dios quiere inyectarnos, quiere fortalecernos, porque Él dice: mi amor es eterno. Quiero darle esta escritura nuevamente. No le hace que me digan: ya no sabe otra el pastor.
no importa que me digan eso, pero yo quiero que usted la haga rema. Hace unos días se la dio una persona y aunque la ha oído mucho, le golpeó su corazón y le empezó a llorar y empezó a fortalecerse. Jeremías lo expresó en un tiempo tan difícil. Siempre tengo presente el terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Estaba sufriendo. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: recordar lo que Dios dice en su palabra es algo que nos levanta, que nos fortalece, que nos da esperanza, confianza y poder para seguir adelante. Dice: cuando recuerdo, el fiel amor del Señor nunca se acaba. ¿Está escuchando, mi amado, mi amada? Dios le ama. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso digo, el Señor es mi herencia. ¿Qué significa? En ti confío, porque tú eres todo para mí. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo amén. Y si su Dios es de veras lo valora, dele un aplauso. El poder de Dios se suelta a nuestro favor por la fe. Necesitamos fortalecer nuestro tiempo, nuestra relación con Dios, nuestra lectura de la palabra, nuestra meditación en la palabra. No hay otra manera de hacer crecer la fe. La fe en Dios no viene cuando yo le pido: dame fe, dame fe, dame fe. Dice Dios: no es así. Así no te llega nada. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin darnos cuenta, cada versículo, cada palabra que va el Espíritu Santo impactando en nuestro corazón, nuestra mente, sin darnos cuenta, va haciendo crecer mi fe. De tal manera que cuando viene una situación difícil, te acuerdas de aquella palabra, te acuerdas de aquel milagro que hizo en otro tiempo. Es bueno acordarse de los milagros pasados. En el tiempo devocional es bueno meditar y recordar y agradecerle a Dios: Señor, te doy gracias, porque has sido bueno. Porque en los tiempos difíciles no me has dejado, porque en aquella gran necesidad, cuando yo estaba en angustia y pensé que todo estaba perdido, tú te glorificaste, tú me visitaste, tú me levantaste. Te doy la gloria. Y los milagros de atrás nos dan otra fuerza y esperanza para seguir. ¿Qué fue lo que David, cuando vio al gigante enfrente de él, al Goliat? Nunca había enfrentado uno, pero ya había librado y había visto el poder de Dios sobre su vida cuando un león y luego un oso arrebataban ovejas de su rebaño, y él responsablemente no dijo: bueno, pues al cabo nomás es una. No, él sabía cuidar lo que se le había encomendado. Y se fue, dijo: Señor, a ti quien busco y adoro, dame fuerza para matar esta fiera. Y mató el león y mató el oso. Y cuando estaba ante Goliat dijo: me acuerdo la victoria que me diste ante el oso y el león. Nunca me había enfrentado a un monstruo de estos, pero tú eres el mismo Dios. Tú eres mi Dios poderoso, tú eres mi herencia, tú eres todo para mí y no me vas a dejar avergonzado. Así es que en el nombre del Señor de los ejércitos voy. Y se echó al gigante. Mis amados, es tiempo de fortalecer nuestra fe para matar los gigantes que nos asedian ahora, para matar los gigantes que están golpeando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra economía, a lo que sea.
Los gigantes son variables de muchos tipos y se presentan cuando menos los esperas, pero nuestro Dios sigue siendo poderoso y nos ama, pero tenemos que seguirlo pues buscando con todo el corazón. Yo quiero decirle que en ocasiones, ¿verdad?, cuando Dios nos da una instrucción y de pronto viene una oposición, decimos, creo que no fue Dios. No siempre. Damos los pasos de fe. Buscamos a Dios para tomar una decisión y luego que la tomamos empiezan los problemas y tendemos a desanimarnos y tendemos a renegar y decir, no, pues, Dios, no que fuiste tú, no que esto me equivoqué otra vez, no. ¿Se acuerda cuando le dijo Jesús a sus discípulos? Vamos a Marcos, ya voy a terminar. Marcos capítulo. Gracias, hijo. Muy amable. Marcos 4, verso 35, estoy usando Reina Valera. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos, fíjese bien, les dio una instrucción, como Dios nos da muchas veces una instrucción, la pone en el corazón, la pone en nuestros pensamientos y les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Los discípulos iban en obediencia al mandato de Jesús. ¿Cuántas veces recibimos esa voz interior, ese pensamiento? Y le dices, bueno, tu esposa no anda muy bien contigo ahorita, bueno, ve, pídele perdón y llévale un ramo de flores, por ejemplo. Y lo haces. Y a veces está tan lastimada en ese momento que en vez de agarrarte y abrazarte con el ramo de flores, como ha sucedido en algunos hombres que me han testificado, dice, ¿qué cree, pastor? Me las aventó por la cara. Iba a decir, más mereces. No. Fíjate bien, o sea, son un ejemplo tan sencillo como cuando vamos en obediencia pensamos que todo va a salir súper bien y todo favorable, y no es así. Que no se nos olvide que conozcamos a Dios. Aquí nos está enseñando y toda la palabra nos enseña, ¿verdad? Pero dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y sabemos la historia. Estaba Jesús ahí recostado, estaba dormido y la barca a punto de hundirse y van y lo despierta. Maestro, ¿qué no sientes? ¿Qué no ves? Dice, tranquilos. Pues ¿quién está con ustedes? ¿No saben que soy yo? El Dios poderoso. Dice, gente, esta tormenta, esta tempestad fue para probar su confianza en mí, pero veo que todavía están muy pollos. Y se levanta, como Jesús se ha levantado muchas veces y se levantará ante esa tempestad que nos asedia, y dijo, calla, enmudece. Mi Dios y el tuyo, que es el mismo, Jesús, el único Dios poderoso, puede aplacar cualquier tormenta en nuestra vida. Puede cambiar cualquier situación de muerte en vida. Y que esto traiga una confianza, una fortaleza mayor. Yo quiero orar. Inclina tu rostro. Padre, Espíritu Santo, estas palabras que has puesto en mi corazón y que me han fortalecido en lo personal primero, deseo que aquellos que están pasando un tiempo difícil y aquellos que lo enfrentarán sin duda, nunca se nos olvide que tú nos amas, que tú estás con nosotros
y que necesitamos cuidar nuestra relación, nuestra comunión contigo cada día, independientemente de nuestras emociones, independientemente de las condiciones que nos rodean, porque tú nunca nos has prometido que no vamos a sufrir situaciones difíciles, pero sí nos has prometido que nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a desamparar. Yo te ruego por aquellos, si quiero que usted ore, si está pasando una situación muy difícil, que había perdido la esperanza, dígale a Dios en esta hora. No sé si habrá una persona así. No es para exhibirle, pero me encantaría. Qué bueno, me da gusto que levantes tu mano. ¿Alguien más? Qué bueno, chavo. Eso habla de tu corazón. Que reconozcamos. Porque a veces nos da vergüenza. No, ¿qué van a decir? ¿Qué importa que digan? Dios te va a levantar y los va a levantar a todos ustedes. Y aquellos que vamos a enfrentar a un gigante el día de mañana, no sabemos cuándo, no se te olvide. Fortalece tu confianza en Dios. Los peores tiempos son las mejores oportunidades para que Dios muestre su gloria a nuestro favor. ¿Lo crees? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor?